Buen día a todo nuestro público presente. En esta ocasión, para el curso de Instrumentación aplicada a la seguridad, el grupo número 9 estará hablando sobre la medición de gases en ambientes laborales. Siguiente. Los integrantes son Nayeli Hinojosa, Karen Quispe, Franz Vázquez y quien les habla, Marianel Rojas. Para comenzar la exposición estaremos hablando sobre unos principios físicos. Como sabemos, los gases tienen propiedades físicas que van a depender siempre de la sustancia o compuesto con el que estamos tratando. Sin embargo, podemos decir que son incoloros o inodoros en su mayoría, como característica principal. A continuación estaremos revisando algunas leyes que son las más conocidas para el tema de los gases. Tenemos a la ley de Boyle, que dice que a una temperatura constante la presión varía inversamente con el volumen. La ley de Charles, si la presión es constante, el volumen y la temperatura varían en forma directamente proporcional. La ley de Gay-Lussac, que nos dice que si el volumen es constante, la temperatura y la presión varían en forma directamente proporcional. Y finalmente la ley de Dalton. En cuanto a nuestra atmósfera, el aire de la Tierra se encuentra compuesto por diversos gases, de los cuales muchos son inocuos para los seres vivos, es decir, son inofensivos. La concentración del CO2, es decir, del dióxido de carbono, es muy baja y puede ser considerada como cero, comparándolo al porcentaje que ocupan el oxígeno y el nitrógeno en nuestra atmósfera, que serían un 21% y 79% respectivamente. Siguiente. Para la medición de gases y vapores se sigue un respectivo protocolo que está asignado por la norma ISO 22065. Esta se encarga de establecer los lineamientos en cuanto a los procedimientos para la medición del aire y gases en áreas de trabajo para asegurar su calidad. Se tienen las siguientes cuatro consideraciones: el objeto de campo de estudio, la descripción de los materiales, las pruebas a aplicar y su descripción analítica de los métodos y del producto, y finalmente los resultados de los métodos aplicados y análisis de la muestra. Estas son una de las dos máquinas que se utilizan para hacer la medición y el análisis de los gases, las cuales estaremos viendo más adelante en nuestro caso de estudio. A continuación le cedo la palabra a mi compañera Karen. Bueno, por mi parte les voy a hablar sobre las unidades de medición. En sí, la concentración de los constituyentes del gas es un indicador de la presencia de contaminantes. Y los humos, generalmente se utilizan 4 unidades. El primero es el ppm, que es partes por millón, que al igual que el porcentaje, la unidad ppm se representa una relación, ya que como sabemos que el porcentaje es un número determinado de partes por cada 100, el ppm es un número determinado por partes por cada millón. Por ejemplo, aquí tenemos un pequeño ejemplo en el cual se menciona que una botella de gas contiene 250 ppm de monóxido de carbono, en el cual esto significa que si se extraen de esta botella 1 millón de moléculas de gas, 250 de ellas serán moléculas de monóxido de carbono. El resto de las 999.750 moléculas son de dióxido de nitrógeno y de oxígeno. La unidad en sí de ppm no depende de la presión ni de la temperatura y se utiliza más que nada para las concentraciones más bajas si estas están presentes en concentraciones mayores. Estas se especifican más en porcentajes. Por ejemplo, aquí tenemos un pequeño ejemplo en el cual nos muestra que 10.000 ppm es igual a 1%, 1.000 ppm es igual a 0,1% y así sucesivamente. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Ahora el miligramos por metro cúbico. Con la unidad de miligramos sobre metro cúbico se utiliza como variable de referencia, ya que el volumen, variable de referencia al volumen, que es metros cúbicos normales, y la masa de gas nocivo que se especifica en miligramos. Con esta unidad depende de la presión y de la temperatura, y también se utiliza como referencia el volumen en condiciones normales, el cual se definen como temperatura que es igual a 0 grados Celsius
y presión es 1013 amperios o amperes. Bueno, ahora, en esta especificación no es definitorio en sí, porque ya que las proporciones en volumen en los gases de la combustión cambian según el contenido de oxígeno. Por lo tanto, las lecturas que se deben convertir a un determinado volumen de oxígeno es el contenido de oxígeno de referencia, que solamente solamente las especificaciones con el mismo oxígeno de referencia son comparables directamente. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aquí pueden dar cuenta que la conversión más que nada son pequeñas fórmulas en el cual, a ver, el primero es monóxido de carbono por miligramos sobre metros cúbicos, que es igual a 21 menos oxígeno de referencia sobre 21 menos oxígeno de medición, por monóxido de carbono por partes por millón por 1,25. Y así hay dos más, que es casi lo mismo, solamente lo que varía son las variables, las variables finales. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, el cuarto punto, que es el mg sobre kWh, que es el miligramos por kilovatio de hora de energía utilizada. En sí, para determinar las concentraciones de gases en la unidad basada en la energía, los cálculos se realizan usando datos específicos del combustible. Hay factores de conversión diferentes dependiendo de cada combustible que van a utilizar. Los factores de conversión para el ppm y para el mg sobre metros cúbicos es su unidad, pues como mencioné anteriormente, es basada en energía, ¿no? En la energía que es miligramos por kilovatio por hora de energía usada. Otro punto importante es que antes de la conversión, las concentraciones de los valores de la emisión de medidas se deben convertir a gases de combustión sin diluir, que se podría decir que es el 0% de contenido de oxígeno de referencia. En el caso de los combustibles sólidos, los factores de conversión también dependen de la forma en la que está presente, ya sea en forma de trozos, astillas, polvos, entre otros. Siguiente diapositiva. Le paso a mi compañera. Dispositivos para la medición de gases. Existen diferentes métodos y dispositivos utilizados para medir la presencia y concentración de gases en diferentes entornos. Algunos de los tipos de medición de gases más comunes incluyen espectroscopía. Este método se basa en la interacción de los gases con la radiación electromagnética. La espectroscopía puede realizarse utilizando diferentes técnicas como la espectroscopía de absorción, de emisión y de fluorescencia. Estos métodos permiten identificar y cuantificar gases específicos en una muestra. Sensores electroquímicos. Los sensores electroquímicos son dispositivos que utilizan reacciones químicas controladas por una corriente eléctrica para detectar y medir la concentración de ciertos gases. Estos sensores son comunes en detectores de gases portátiles y sistemas de monitoreo de calidad del aire. Sensores de gases semiconductor. Los sensores de gases semiconductor se basan en cambios en la conductividad eléctrica de un material semiconductor cuando está expuesto a diferentes gases. Estos sensores son ampliamente utilizados en aplicaciones como la detección de gases inflamables, monitoreo de gases tóxicos y control de calidad del aire. Cromatografía de gases. La cromatografía de gases es una técnica que separa y analiza los componentes de una muestra gaseosa. El gas se pasa a través de una columna cromatográfica donde las diferentes componentes se separan en función de su afinidad por la columna y el tiempo que tardan en atravesarla. Esto permite la identificación y cuantificación de los diferentes componentes gaseosos presentes en la muestra. Espectrometría de masas. La espectrometría de masas es una técnica analítica que permite identificar y cuantificar compuestos gaseosos. Consiste en la ionización de los compuestos en fase gaseosa y la separación de los iones generados en función de su relación masa-carga. Esto proporciona información sobre la composición de la muestra
la concentración de los diferentes componentes gaseosos. Estos son algunos ejemplos de los diferentes métodos de medición de gases disponibles. La elección del método adecuado depende de la naturaleza del gas a medir, la precisión requerida y las condiciones del entorno en el que se realiza la medición. Siguiente. Bueno, aquí tenemos la ficha técnica, en el cual los puntos que voy a destacar más es 3, en el cual es la medición de tiro, que bueno, aquí en la primera parte pueden ver que el rango de medición que es de menos 9,99 a más 40. En la exactitud es de más menos un dígito. Pueden observar que son 3 puntos. En la resolución menciona que es 0,01 con la opción de medición de tiro de precisión. Como tiempo de ajuste no menciona. En medición de presión es bueno, el rango de medición es de 0 a más 300. En exactitud también tiene 3 puntos, que uno de ellos es más menos 0,5. En la resolución es 0,1, es igual como el primero, de opción de medición de presión de alta precisión, y como tiempo tampoco no menciona. Por último, la medición de oxígeno en su rango de medición es de 0 a 21 volumen por ciento. En la exactitud es más o menos 0,2 volumen por ciento. En su resolución es 0,1 volumen por ciento. Y ahí en tiempo de ajuste sí menciona el cual es menor a 20 segundos. Siguiente diapositiva. Gran siguiente diapositiva, por favor. Ya. Aquí pues hay más puntos en el cual menciona cada detalle que llegue a comentar sobre solamente 3 puntos, ya que como es un poco largo, solamente destaqué 3 puntos en el cual fue el anteriormente. Siguiente diapositiva, Franz. Ya, ahora la ficha técnica de un analizador de gases. Esto es un poquito más corto, en el cual los datos técnicos es bueno, se dividen los gases que mide, los cálculos de factor, la humedad, que es de 0 a 100%, temperatura ambiente, que es de menos 40 a 55 grados Celsius, temperatura de almacenamiento, que es de menos 40 a 55 grados Celsius, el de funcionamiento, que es de menos 12 grados Celsius a 48 grados Celsius. Presión de operación es de 750 a 1100, aunque en sí es 1000 el nominal nada más. Bueno, el tiempo de máximo de calentamiento, que también es un punto importante, es de 10 minutos. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, le doy paso a mi compañero. Buen día, ¿se me escucha correctamente? En esta parte era la dinámica de poder conversar con mis compañeros cuáles son los momentos, situaciones en los que se puede apreciar de mejor manera el uso de la medición de estos gases. Dado que esta cuestión se hizo presencialmente, vamos a proceder con las demostraciones de estos casos prácticos. La emisión de gases en la expulsión de carbono por los autos es uno de los principales motivos por los cuales se cuida el medio ambiente y requisito fundamental para poder sacar la revisión técnica de los vehículos después de 3 años de uso, ya que su contaminante representa en Lima cerca del 13% de la contaminación del ambiente solo por autos particulares. El siguiente caso práctico es en mina. Esta es una experiencia personal laboral mía. En mina, por la mezcla de metales con los ácidos que los corroen para su procesamiento,
se expulsan gases que pueden dañar al personal técnico o ingenieros del área, ¿no? Por ello estar en constante medición del ambiente y de las tuberías o canales que expulsan el material con el cual se trabaja para la purificación de estos metales preciosos. En este caso, es chinalco, sí, este es chinalco, procesamiento de aluminio y sus derivados. El siguiente caso práctico, y es uno de los que vamos a ver generalmente, va a ser en los extintores. En los extintores se mide la presión de aire con este barómetro que vemos en la parte inferior izquierda, que es para poder determinar la cantidad del agente expulsor para el contenido del extintor. En este caso sería un extintor de polvo químico seco para la extinción de amagos de fuego, ¿no? Que es el primer paso a un incendio y que podemos prevenir gracias a que podemos verificar mediante este medidor si tenemos la cantidad de agente expulsor para poder atender esa emergencia. Y para terminar con las conclusiones de la importancia de lo que es saber lo que es una medición de gases y poder definir la diferencia en otros ámbitos, ¿no? En este caso específico hay que estar correctamente normados y también definir que hay que salvaguardar también la vida humana, por ello es la importancia principal, y que el origen de estos gases son de distintos tipos y distintas formas. Y justamente por lo que no son visibles, hay que tenerlos siempre medidos. No hay que esperar a llegar a una situación de peligro. Esta es la bibliografía, son libros tomados de la Universidad Agraria y de una universidad española, de donde se obtuvo la información para lo que fueron las muestras de los medidores de gases. Con ello, finalizamos nuestra exposición del grupo 9. Gracias por su atención. Hasta luego.